Buenas tardes. Por razones de tiempo tenía un texto preparado para la ocasión, pero yo creo que mejor damos una breve pincelada en una presentación muy sintética de algunas ideas al respecto y dejamos más tiempo por si hubiera alguna intervención, porque no es que no nos podamos quedar a las 10 de la noche, es que a las 7 en el programa estaba en otro horario formal, pero a las 7:15 obligatoriamente tenemos que cerrar por otros compromisos institucionales, ¿no? Yo quisiera plantear la pregunta del panel que nos convoca desde el punto de vista del papel de la investigación en comunicación, de los estudios interculturales, de una visión crítica, y para ello quisiera plantear desde dónde estamos hablando. Les habla alguien que viene de una cultura, la andaluza, en el sur de España, de las más mestizadas históricamente por siglos. Ya saben que la hipótesis de Dussel y de algunos otros colegas sobre la importancia del califato de Córdoba y Granada, de mi tierra, Andalucía, de los procesos de hibridación que tuvieron lugar en el Mediterráneo, son determinantes para entender cierta cultura ológica que Bolívar Echeverría define como etos barroco, una característica de la matriz cultural de nuestro ámbito, y que plantea algunos estudios a partir de cierta reflexión, de los estudios críticos en una visión neomarxista, es decir, trabajos como los de Negrijar sobre cómo debemos entender la importancia de la comunicación intercultural o de los conflictos contemporáneos de disputa y de interés material, muchas veces en el plano justamente de lo simbólico, de las relaciones interculturales. En nuestro caso, en el grupo Con Políticas, iniciamos un estudio finales de los 90, cuando coincide un flujo migratorio importante desde el norte de África, de población subsahariana, a España, y en ese contexto, por primera vez, en los estudios en comunicación en nuestro país empieza a problematizarse la necesidad de repensar qué está sucediendo en las relaciones interculturales. Y eso nos llevó, pues a plantear los retos desde una visión emancipadora de qué significa estudiar la migración, la interculturalidad desde la comunicación en ese ámbito. Y a partir de ahí señalar algunos elementos que son importantes. Cuando planteamos una alternativa a los estudios interculturales, a la lógica dominante de interculturalidad, lo primero que hay que señalar es que la propia matriz constructiva de la comunicación es una comunicación absolutamente desigual, desequilibrada, concentrada, monopólica, monológica, a veces incluso hasta monolingüística, dominada por la cultura WASP, por la cultura blanca anglosajona y protestante, que tiene el dominio de la comunicación y construye relatos sobre las migraciones, sobre la diversidad cultural, evidentemente desde ciertas matrices etnocéntricas que, en el caso de lo que estudiamos en el sur de España, en Andalucía, hacen invisible la migración y que estereotipa desde ciertos modelos, lo que esta mañana el profesor Carlos del Valle denominaba la construcción de los nuevos bárbaros, y que evidentemente define una agenda informativa racista, etnocéntrica, y que además la propia cultura académica termina siendo segregacionista. ¿En qué sentido? Pues algo que señalaba yo en la presentación del Congreso. La mayoría de estos estudios eran micro, no abordan una visión estructural, material, crítica, desde la perspectiva de relaciones de poder más amplio, macros, que definen estos entornos, y que nos llevarían a problematizar algunas cuestiones sobre este orden imperial, sobre qué significa la abolición de fronteras, esas dimensiones porosas de intercambio de símbolos, además de mercancías y personas, desde la perspectiva crítica de la biopolítica contemporánea y de cierta dispersión de los conflictos que están teniendo lugar en el mundo. Por eso la centralidad de la comunicación intercultural, y por eso la necesidad en cualquier proyecto emancipatorio que piensa la comunicación desde el sur y desde abajo, de problematizar estos procesos. Tenía aquí algunas referencias de Melucci a propósito de la mediación cultural y del papel de los medios de comunicación y de las alternativas interpretativas a este respecto, pero luego en las actas les remito un poco, de algún modo, la lectura de lo que había preparado para este congreso. Señalar algunos elementos que me parece importante que
son tradiciones ya en América Latina, ¿no? La importancia, por ejemplo, de las políticas educomunicativas a la hora de dinamizar la diversidad. Esta tradición, que viene de Paulo Freire, de Mario Kaplún, que se ha ido perdiendo en los 80 y 90, en las décadas de neoliberalismo, yo creo que es un elemento que hay que recuperar. Es decir, la formación desde la perspectiva educomunicativa es estratégica a este respecto. Igual que las políticas de reconocimiento a nivel macro, con marcos normativos, señalaba José Enrique Finol, bueno, el tema de la Ley Orgánica de Comunicación. Claro, si no hay una ley que obligue a contenidos diversos, a una programación que fomente la interculturalidad, desde luego los medios privados ya sabemos que no lo van a hacer, todo lo contrario. Sucede que con frecuencia se utiliza esa diversidad en un sentido negativo. También es necesario establecer políticas públicas de distribución de recursos, sean para comunidades, como los medios comunitarios, sea para el desarrollo local autónomo. Es el debate que se planteó desde las décadas de los 60, 70, la primera red importante de radios indígenas, que fue en México, con el Instituto Indigenista, y en el que se distribuyó efectivamente radios para las comunidades indígenas. El problema es que esas radios sirvieron para un proceso de cooptación, de eliminación de liderazgos adversos a la política del PRI y, en definitiva, a la falta de autonomía de estas comunidades. Por tanto, bueno, la distribución equitativa de recursos para la comunicación, la educación y la autonomía cultural implica algo más distinto a lo que habitualmente en política pública llamamos modelo paternalista, de arriba hacia abajo. Propuestas estratégicas también que son necesarias en materia de políticas culturales. Quienes siempre hemos trabajado en políticas de comunicación, insistimos que es más pertinente hablar de política cultural, por tanto, de vincular los medios de comunicación y todas las estrategias comunicativas al sector educativo, a las políticas culturales, es decir, con una concepción mucho más amplia. Esto implicaría rearticular, porque el modelo tradicional de los estados nacionales en políticas culturales es muy etnocéntrica, poco diversa y absolutamente vertical. Pero diría más, en el caso de América Latina, las políticas culturales no inician sino a partir de 1982, prácticamente, en el gran encuentro de la UNESCO en México, donde se empiezan a promover el compromiso de los Estados-nación de políticas culturales, que en modo alguno abordan la diversidad y que habría que problematizar cómo se construyen políticas culturales desde abajo. Ha habido intentos y experiencias interesantes. Por ejemplo, la experiencia del gobierno de Lula en Brasil en las últimas décadas, especialmente a partir del ministerio de Gilberto Gil, es una prueba de cómo se puede construir desde abajo, desde lo local, desde los actores sociales, desde los colectivos y las comunidades, otra concepción de la política cultural que atienda a esa diversidad de manera productiva. Por supuesto, también está el pendiente el reto, no voy a detener en comunicación educativa, ya lo he señalado antes, la necesidad de abordar proyectos de educomunicación, pero no es posible un proyecto emancipador sin una crítica del conocimiento, en este caso del papel de la universidad y cómo se replican o se reproducen ciertas lógicas absolutamente no solo epistemicidas, sino segregacionistas. La experiencia que comentaba en la conferencia magistral de apertura el profesor del Valle sobre los textos que se leen habitualmente en la escuela a propósito del pueblo mapuche son ilustrativos de cómo la universidad y el sistema educativo no ha asumido la diversidad. El modelo de Estado-nación, tanto en Europa como en América Latina, en el conjunto de países, siempre ha sido con un modelo de tendencia a la uniformidad. Tenemos ejemplos extremos, como es el caso italiano, de eliminación de la diversidad lingüística para establecer una norma, una cultura, un patrón, un mito. Bueno, esos elementos hay que problematizarlos. Y plantear también algunas ideas desde Foucault y a partir de la experiencia de Franco Virati y de Deleuze, sobre todo de Guattari, en la relación teoría y práctica, en la concepción nómada del pensamiento y del intelectual en el trabajo justamente de articular esa mediación, traducción, reescritura en términos de palincesto de las formas de desarrollo a este respecto. Terminaría con una reflexión con 5 o 6 ejes que me parece fundamentales. Primero, necesitamos concebir la investigación en comunicación de manera distinta en la academia, y esto implica problematizar la alteridad en los modos de producción científica con los actores. Lo que hoy denominamos diálogo de saberes es una exigencia que es irrenunciable si queremos plantear una perspectiva emancipadora en la interculturalidad.
En segundo lugar, sería necesario también repensar la alteridad en su lógica constituyente para animar el pensamiento sobre la praxis cultural. En ese sentido, no es posible proyectos de investigación con una perspectiva emancipadora si no hay una politización de la enseñanza y la práctica cultural sobre las mediaciones informativas. En esto estaría de acuerdo con Dussel, que muchos de los estudios culturales latinoamericanos efectivamente han perdido su politicidad y su matriz económica. Sin esas dos matrices difícilmente podemos hablar de comunicación intercultural, porque en el conflicto mapuche, en el Valle del Cauca, en cualquiera de los conflictos que analicemos, está la tierra, están las condiciones de existencia y reproducción social, por tanto, las condiciones de desarrollo a este respecto. Y hay un elemento que sí me llama particularmente la atención, que tiene que ver con eso, con ese neologismo de la exomemoria digital, ¿no? De qué manera las culturas tradicionales sujetas a la biopiratería están siendo expropiadas de sus propios códigos culturales, de sus memorias, registradas en grandes compañías y soportes, no solo con Google, podríamos señalar algunas otras. Esto está sucediendo con las culturas populares en la Unión Europea, ya sucedió en Estados Unidos con el saber de las culturas nativoamericanas, y podríamos señalar que en América Latina también es un problema a problematizar. Entiendo que no puede haber una pedagogía de la comunicación intercultural liberadora si no hay una política de la memoria, si no hay, de algún modo, una reconstrucción de la historia con proyección utópica de las identidades y de las formas de ser y estar en los territorios. Ese ámbito es un reto o una reflexión que quisiera señalar. Fornes Betancourt hace una reflexión al respecto sobre la memoria y sobre la liberación de las imágenes, ahora que la antropología visual está desarrollando tanto trabajo en territorio sobre las formas de representación audiovisual de las culturas tradicionales. Es un elemento que, a mi modo de ver, es importante como la otra matriz de la que algunos provenimos, que son los estudios de comunicación y desarrollo local, y que deben plantear el conflicto y la construcción de esa forma de empoderamiento en territorio. Es uno de los elementos, creo que, más significativos en este nuevo horizonte social, que nos llevaría, pues, de algún modo, a los retos que históricamente el pensamiento crítico ha formulado, y que en este contexto los estudios interculturales, muy condicionados por esa visión micro, yo diría apolítica y a veces ahistórica, que tanto la antropología como las ciencias sociales en general impusieron desde el norte, pues evitaron. ¿Cómo se democratiza la comunicación? Por eso hablaba de lo macro con leyes, pero también de lo micro en la construcción equitativa de recursos para las comunidades. La descolonización cultural, esto es más complicado porque el sistema mediático históricamente siempre ha sido etnocéntrico, nacionalista, entendiendo nacionalista como una única nación homogénea dentro de los estados, y pasar un modelo, digamos, descolonizado del sistema de comunicación es complicado. Desarrollar formas de cooperación y desarrollo informativo de los propios recursos de información y comunicación, no solo con medios masivos, sino con formas tradicionales, desde la minga y otras maneras o rituales de reproducción de la cultura local y los códigos propios de las comunidades, a las nuevas formas de participación, por ejemplo, los infocentros o telecentros, en el que algunas experiencias he conocido, por ejemplo, en Popayán, en el Valle del Cauca, justamente de apropiación por las comunidades indígenas de estos dispositivos tecnológicos avanzados. También es el caso del pueblo mapuche, para desarrollar sus reivindicaciones de forma globales. Y el desarrollo también de articulación de redes sociales para la expresión y autonomía cultural de las minorías. La exposición que tenía era un poco más amplia, con algunos ejemplos de lo que ha sucedido en el caso de la campaña de otras latitudes y de otros pueblos respecto al discurso del terrorismo. Es un discurso, y en esto coincido con las tesis del profesor del Valle, global, no es solo el caso mapuche, es generalizado en todo el mundo, y justamente lo que está generando es todo lo contrario de la comunicación intercultural. Hoy en un programa de radio me preguntaban si la comunicación puede contribuir a la interculturalidad. Bueno, este es un mito que criticaba Matelar, ¿no? La paz y el entendimiento entre los pueblos. La historia, la moderna de la comunicación, ha sido exactamente lo contrario. Sea el Mercurio de la familia Edwards, o sea la BBC para justificar las guerras en Oriente Medio, o sea, por ejemplo, en nuestro caso más cercano, los medios mainstream tipo la Fox en Estados Unidos,
o ciertos canales en Colombia que han defendido las estrategias paramilitares y cualquier posibilidad de paz. Bueno, son ejemplos de una economía política y de una comunicación intercultural muy centrada, muy concentrada, poco diversa y que efectivamente nos plantea un reto de ver el proceso emancipatorio desde abajo con las comunidades, siguiendo esa tradición de la pedagogía cultural freiriana, siguiendo la tradición de la educomunicación, siguiendo la experiencia de la comunicación-acción participativa que Orlando Fassborda y otros intelectuales desde los años 70 vinieron trabajando también en esa dimensión intercultural.